Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Antes que nada, feliz año y muchas gracias por estar con nosotros un año más. De verdad se agradece mucho. Esperamos que hayan tenido unas bonitas vacaciones, que hayan disfrutado mucho a sus familias, que hayan descansado y sobre todo que estén listos para las nuevas charlas, para hablar mucho sobre negocios y sobre todo de marketing y de marcas, como ustedes bien saben. Y otras sorpresas que muy pronto les avisaremos, se vienen cosas bien padres, ya les diremos. Y bueno, muchas gracias, Jaime, igualmente feliz año. Y como ustedes bien saben, poco antes de que terminara el 2020, cambiamos un poco el formato en el sentido de que, como siempre, pueden hacer sus preguntas en el chat, ya lo saben, darle el giro a este programa, ustedes le dan, ¿no? Pero ahora, aparte de ponerlo en el chat, acuérdense que también pueden hacer su pregunta. Dejan su pregunta y nosotros les abrimos el micrófono para que le hagan directamente a los expertos, ¿vale? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo amaneció el año, cuáles son las perspectivas para el 2021. Y bueno, les presento a los expertos para los nuevos que nos están acompañando por primera vez. Bueno, está Moisés Cielac, estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Por último, pero no menos importante, Nicola Origui, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ya saben, de verdad, no dejen de poner sus preguntas en el chat, que también las responderemos y les daremos voz. Pero bueno, la primera pregunta que tenemos es para Álvaro Pastor. Ok. Álvaro, cuéntanos cómo ves el entorno para las marcas en este 2021, sobre todo con el contexto que sigue estando un poco complicado, como todos sabemos. Hola, buenas tardes todos, bienvenidos de vuelta. Y bueno, es difícil hablar sobre las perspectivas para este año sin ponernos a discutir sobre política de salud pública. Entonces voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para no pasar ningún juicio en ese sentido. Eh, Recuerdo, a ver, dos momentos en los cuales igual nos tocó hacer un pronóstico, en el 2003 y en el 2008 específicamente. Y bueno, y en ese momento, pues hicimos un juicio a partir de la información con la que en ese momento contábamos. El punto que quiero hacer es que no latinamos ni de broma, ¿no? En el 2003 dijimos que mientras la Unión Europea y los Estados Unidos estaban en el hoyo, México iba a salir adelante y fue a la inversa. Y en el 2008 dijimos que iban a tener que transcurrir muchos años antes de que se recuperara la economía y tampoco resultó de esa manera. Entonces, digo, no es que me esté, como dicen, curando en salud, pero un poquito por ahí va la cosa. Lo que suceda este año tiene que ver con dos aspectos. Uno, ahora sí que lo que suceda a nivel de salud pública, es decir, con respecto a en qué momento se levanten las limitaciones, ¿no? De salir a la calle y tal, y que podamos, en fin, volver a vivir como antes, eso es por un lado. Y la segunda dimensión tiene que ver con economía. Y entonces, esta mañana, cuando yo todo trato de explicarlo a través de un modelo. Entonces, esta mañana, tratando de armar un modelo para explicar o para poder presentar un pronóstico comprable por ustedes, me pareció que aquí lo que había que hacer era cruzar efectivamente esas dos dimensiones. Lo que va a suceder a nivel de economía y lo que va a suceder a nivel de salud pública. Entonces, en consecuencia, a ver si logro explicarlo bien. En consecuencia, nuestro comportamiento va a depender de estas dos dimensiones. Si la economía está fatal, básicamente lo que vamos a hacer es enfocarnos en satisfacer y en comprar productos básicos. Si la economía despega, entonces iremos poco a poco migrando hacia, o sea, de lo básico hacia el lujo y lo superfluo. De la misma manera, dependiendo de lo que suceda a nivel de salud pública,
seguiremos encerrados, perdón, haremos, y conforme mejore la economía, haremos actividades en grupo o finalmente nos atreveremos, entre comillas, a participar de actividades de multitud. Entonces básicamente son entonces como que estos cuatro grandes mundos. Hoy long story short, hoy en términos generales nos encontramos en el cuadrante de hasta abajo del lado izquierdo, es decir, satisfaciendo necesidades básicas y participando en actividades limitadas, es decir, con un círculo social muy pequeñito. El que podamos migrar eventualmente hacia otro cuadrante, idealmente hacia multitud y lujo, dependerá de lo que suceda a nivel de salud pública y de economía. O sea, lo que quiero decir es que nadie sabe nada, esa es la neta, ¿no? Y un poco aquí, sí, esa es la realidad, y un poco, y quizás esto ya lo hemos platicado, lo que eso requiere de las compañías es, por un lado, compromiso con su estrategia, porque aquí la tentación de repente irte a otros mercados es enorme, entonces no lo hagan porque no va por ahí la cosa. Y lo que hay que hacer aquí es más bien abordar la realidad a nivel táctico, es decir, con actividades puntuales de corta duración, y ahora sí que no, ahí nos la vamos a ir llevando, pero hoy, viendo la situación actual, no creo que cambie mayormente. Vamos a seguir buscando satisfacer nuestras necesidades básicas, y a nivel de interacción social lo haremos en círculos muy reducidos. Si acaso la familia, y párale de contar. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es imposible hacer una previsión de lo que va a suceder. Depende todo de cómo va a evolucionar el cuadro de salud pública y qué tan rápida y efectiva va a ser la campaña de vacunación. Depende de este aspecto muy importante. Y hoy como hoy no tenemos claridad sobre este aspecto, así que hacer cualquier previsión hoy es prácticamente imposible. Y ni Sí, siquiera, perdón. no, es complicado, coincido con ustedes. A mí lo que me preocupa cuando hablamos de temas de salud y esa clase de cosas, nos metemos en un territorio donde nosotros los mercadólogos, pues a diferencia de los brujos de Catemaco, no tenemos forma de hacer una previsión, porque la verdad es que el entorno que nos rodea es un entorno bien incierto, ¿no? Estaba yo leyendo hace una semana que hay países que llevan 2 millones de vacunados, 2 millones de vacunados, y acá el presidente municipal de uno de los municipios conurbados está diciendo que le va a pedir permiso al presidente para ver si él puede, con dinero de su municipio, comprar vacunas para poderlas vender a la población. Imagínate nada más, venderle a la población la vacuna. Y hasta se avienta a decir que va a cobrar 800 pesos por cada vacuna. Entonces, pues con ese discernimiento, con esa dicotomía intelectual tan pavorosa que tenemos, es difícil predecir qué vaya a pasar este año, ¿no? Es como que Mira, complicado. ¿sabes? A mí lo que me gusta del contexto que estamos pintando es que yo siempre sostengo que lo que sucede en el mercado es consecuencia directa de lo que sucede a nivel macro, en 5 grandes ámbitos, ¿no? Economía, demografía, tecnología, salud e ideología, ¿no? Y, Sí, sí. y cuando propongo esto, me cuesta trabajo persuadir a quien tengo enfrente de que así va la cosa, es decir, de lo que va a suceder en el anaquel depende de lo que sucede a nivel demográfico. Y a la gente le cuesta mucho trabajo como que conectar los puntos. Aquí no, aquí tengo el ejemplo y se explica solito y de bote pronto. O sea, nadie jamás se atrevería a aventar un pronóstico sin mencionar la situación de la economía ni la situación de salud. Ambas siendo parte del entorno macro. Entonces, aquí cualquier persona que esté, bueno, todos que estamos aquí, ¿no? Que estamos insertos en el mundo de los negocios, más en este momento que en cualquier otro, tenemos que estar sintonizados con lo que sucede a nivel macro, cosa que es curiosísimo porque, digo, ya me clavé, pero este es de los mercados en los cuales es más difícil la chamba de planeación estratégica. O sea, ya deja, si haz de cuenta, tú quieres establecer un negocio, ¿no? Ok. Y ya ni siquiera entrando en la sutileza de cuál es el ingreso per cápita
en el municipio Mengano de Michoacán. O sea, bueno, jamás en la vida vas a obtener esa información. Tú nada más, si tú quieres saber ya ni siquiera con precisión, a grandes rasgos, cuál es la población de México hoy por grupo de edad de 5 años, que la fuerza te acompaña. O sea, hoy si tú estás haciendo un negocio, tienes que hacerlo basado en información que tiene 10 años, ¿no? Entonces, no sé, creo que el punto que quiero hacer es, ahora más que nunca tenemos que estar sintonizados con lo que sucede a nivel macro y lamentablemente este no es el mercado más adecuado para hacerlo. O sea, aquí quieres información de verdad, información de fondo y que la fuerza te acompañe porque no existe. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Eso es muy complicado. Como bien dices, tendríamos que ser auténticos Yodais para poder adivinar qué va a pasar. Y sí, lo que pasa en el mundo, claro que repercute en todos los países. Lo que pasa en cualquier parte de la población repercute en todos los países. Ayer, por ejemplo, unos amigos míos que tengo ahí en Monterrey se quejaron que se les fue la luz. Y la preocupación no era si se les fueron la luz, sino en qué colonia sí y en qué colonia no. O Y sea, se háganme echaron el la favor, pelota ¿no? de a ver quién iba a pagar, ¿no? Dice, no, yo no pago, no, pues yo tampoco. Entonces, estaban preguntando en qué colonia sí. Con una colonia que se le vaya la luz ya es como que grave, ¿no? Y nos preguntamos en cuál colonia. Hace como un mes se fue la luz acá en México. Igual yo elevé mi plegaria, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con mis actividades? Y al día siguiente nos dimos cuenta que sí, que en efecto, que bueno, estaban haciendo unas pruebas, no sé dónde. Y no estamos solos, eso pasa en todas partes, está pasando en Centroamérica, está pasando, bueno, ni hablar en Brasil con el señor ¿cómo se llama? Bolsonaro, ¿cómo se llama? Bolsonaro, ¿va? Mm. Y ahora con el impeachment que va a haber en Estados Unidos, bueno, como dice el proverbio chino, may you live in interesting times. Ojalá les toque vivir en tiempos complicados, porque si son sencillos no tienen ningún chiste, ¿para qué vivimos? Muy bien, Moisés, Aaron, Nicola. Bueno, yo creo que esta pregunta ha quedado bastante clara, muy buenas sus perspectivas, habrá que ver obviamente cómo resulta todo. Y bueno, pasamos a otra pregunta que está bastante relacionada y que creo que es clave, ¿no? Para las marcas. Y para esto, Nicola, nos encantaría saber tu perspectiva de en cómo se va a comportar el consumidor. Muy buena pregunta la tuya. La verdad, al igual que con la pregunta precedente, todo depende de cómo va a evolucionar el entorno. Todo depende de lo que va a pasar a nivel de situación sanitaria de aquí a los siguientes meses. No podemos hacer una previsión hoy neta, una previsión clara como hubiera sido posible hacerlo hace un par de años. Lo que yo sí creo es que el consumidor el año pasado ha aprendido a ser mucho más precavido, mucho más exigente, mucho más informado, mucho más consciente del poder que tiene gracias a la información a la cual tiene acceso. Eso, por supuesto, no va a cambiar, eso se va a seguir manteniendo, se va a seguir quizás consolidando. Es un consumidor que ha aprendido a hacer muchas cosas online y la va a seguir haciendo online porque ha visto que es más barato, que le conviene más, que es más divertido, que implica menos esfuerzo, etc. Es un consumidor que será aún más conectados por causa del distanciamiento social que va a quejarnos por lo menos de aquí a quién sabe cuántos meses todavía. Así que yo no me atrevo a hacer una previsión de cómo se va a comportar el consumidor más allá de unos cuantos aspectos genéricos: precavido, exigente, informado y angustiado por lo que estamos viendo en el entorno. Entonces las marcas, como ya lo venía comentando en sesiones pasadas, deberán mostrarse mucho más empáticas, mucho más abiertas, mucho más cercanas, si quieren tener un diálogo, una conversación con este tipo de consumidor. Y ¿sabes qué creo, Nicolás, si puedo agregar? Creo que hacemos mal en especular con respecto a cómo va a comportarse el consumidor y qué deberían de hacer las marcas en el futuro, porque el consumidor ya se está comportando de una manera, ¿no? Y las marcas ya deberían de estar haciendo algo en ese sentido. Yo creo que eh, el enorme problema de las marcas actualmente es que están como que esperándose a ver qué pasa, esperando a ver
cómo se resuelve o esperando a entender cómo será la dichosa nueva normalidad, cuando la realidad es que la nueva normalidad está con nosotros desde hace ya casi prácticamente un año. Entonces yo creo que nosotros los marqueteros, las marcas, los negocios, deberíamos de tomar por bueno lo que estamos viendo en el mercado hoy y actuar en consecuencia. Digo, a nivel táctico si quieres, pero como hemos comentado aquí, en fin, el consumidor tal y como lo estás describiendo, Nicolás, pues ya es susceptible de ser abordado de una manera específica. Si el Y consumidor, ¿no? y como tú bien dijiste, a nivel táctico, va a ser un año 2021 donde vamos a tener que estar enfocados demasiado en el corto plazo. Vamos a Exacto. tener que ser muy ágiles para responder a los cambios que van a darse en el entorno. Va a ser un año de muy corto plazo, creo yo. Sí. Y de Totalmente de acuerdo. reacciones que tienen que ser científicas, no nada más dependiendo del humor de que se despierte cada personaje por ahí. Como dice alguno de los señores aquí asistentes en el chat, depende del humor que se despierten los funcionarios, ¿no? Tiene que ser algo científico, algo bien planeado, orquestado, corporativista, oficial, ¿no? Algo como que más formal y no nada más así. A ver cómo nos va en la tempranera, ¿no? Digo, para no ser juzgado. Ujú. Muy bien, Difícil, Moisés. difícil, destino. Y bueno, la próxima pregunta, de hecho, es para ti, Moisés. Quiero que nos cuentes, por favor, cuál crees que es la manera adecuada de conectar con el cliente en este nuevo entorno. ¿Cómo generar Sí, empatía con ellos? ¿Cómo ser cercanos como marcas, por supuesto? mira, aquí hay dos cosas. Voy a separar mi respuesta. Primero, voy a decirles que en la pregunta está la respuesta. Cuando me preguntas cómo conectar en este nuevo entorno, cómo generar empatía, la Ujú. palabra clave es empatía. Es decir, eh, ninguna acción que tomen las corporaciones, empresas, gobiernos y demás puede ser fructífera si no tenemos una empatía con lo que está sufriendo el que tenemos enfrente. Como lo hemos dicho en sesiones anteriores, una cosa es que queramos apapachar al cliente y otra cosa es que pretendamos educar al ciudadano. Creo que son cosas que no van de la mano. Las compañías, contestando la pregunta desde la perspectiva número dos, pues aparte de empatía, tenemos que hacer cosas que realmente nos permitan conectarnos con estas personas. Y yo no quiero volver a rayar en lo mismo que siempre he dicho, pero en esta pandemia, ya la pandemia me dio la razón, desgraciadamente, la forma de conectar con la gente es a través de los recursos tecnológicos como este que estamos usando. Si no tuviéramos esta clase de recurso, probablemente el programa no existiría o a lo mejor estaríamos en un despacho de televisión cerrado con cámaras y una antena todas mal y con esa antena transmitiendo a una población como de 300,000 personas. No sé qué hubiera pasado. Pero lo que sí es de facto es que estamos acá, gracias a la tecnología de unos cuantos. No sé cuántas personas tienen la posibilidad de conectarse con nosotros a través de su teléfono. Habrá uno que otro por ahí que está con su celular. Pero la verdad es que si no nos conectamos con las personas en todas las maneras posibles y con ese entorno, todas las maneras posibles vamos a fallar. Yo sé que hay gente que insiste en que la nueva normalidad, cuando exista, cuando se llegue el momento, va a ser otra vez tocar a las personas y tener contacto con ellas. Sí, estoy de acuerdo con tu pareja, estoy de acuerdo con tus hijos, pero con los clientes, la nueva normalidad no va a ser necesariamente a través de espectaculares en la calle nada más. La nueva normalidad va a ser esta. Entonces, ¿por qué no empezar a sembrar empresas, corporaciones, grupos de personas? Pues ya esta intriga, esta inquietud, porque la mejor forma de conectar va a ser a través de la tecnología. Y voy a nada más cerrar la pregunta, la respuesta, con algo que ha estado surgiendo en el ambiente, que es muy divertido. Hace una semana nos preguntaban, ay, ahora que WhatsApp va a ser intervenido por Facebook, ¿qué va a pasar? Güey, siempre ha estado intervenido. Nomás que ahora nos lo están diciendo abiertamente. Siempre ha estado intervenido. Entonces vamos a dar diferentes oportunidades a otras plataformas como Telegram, como Slack. Mañana voy a dar un curso de Slack porque la gente está alarmada de que nos van a robar en WhatsApp la información. Siempre te la han robado. Además que tú
A tú y tú o tú te da por compartir tu tarjeta de crédito por el WhatsApp y eso es lo que está tururún. No se hace eso, porque WhatsApp está siendo leído por todos los facebookeros. Entonces, pues no compartas tu tarjeta de crédito por WhatsApp, ¿verdad? Pero pues, por WhatsApp está padre aquí para cotorrear, si no, ¿cómo se enteraron luego de este programa muchas personas? En fin, compartamos con la gente, abramos los paneles, abramos nuestros corazones, pero como se dice normalmente en francés antiguo, con misericordia. O sea, tengamos precaución, ¿sí? De lo que compartimos, pero tenemos que volcarnos sobre ellos. Y esa es mi respuesta extendida. Ya me robé un poco el piso, ni modo. Se los devuelvo todo medio barrido, medio emplumado, pero ahí está para que le eche, soplen y a ver si se le va el polvo, ¿sí? A ver, mira, ahí te va un comentario aventurado, pero tiene que ver con mi punto anterior, que es, eh, insisto en que es momento en que las corporaciones empiecen a pensar a nivel macro y no tanto en el anaquel. Por lo siguiente, en la mañana yo estaba revisando un reporte de McKinsey sobre este tema, tal cual, qué onda con el 2021 y la pandemia, bla, bla, bla. Y ellos realizaron un estudio en 20 países, en los 20 países disque más chonchos del mundo, y le preguntaban a la gente en qué actividades estaban incurriendo, por un lado, y por otro lado, qué es lo que les estaba deteniendo de continuar sus vidas tal como las tenían antes de la pandemia. Y en todos los casos, la respuesta tuvo que ver con dos aspectos. Y decían, no estoy haciendo las cosas como las hacía antes por las restricciones que impone mi gobierno, por un lado. Y hay otras personas que decían, las retomaré tan pronto exista una vacuna. Es decir, en este momento, desafortunadamente, los negocios sí estamos literalmente, en la primera etapa al menos, en manos de los gobiernos, ¿no? O sea, mientras los gobiernos no levanten las restricciones y mientras los gobiernos no lleven a cabo campañas efectivas de vacunación, esto va a seguir idéntico. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que hacer los negocios es un poco, digo, medio de risa loca, ¿no? Pero lo que están haciendo los restauranteros en la Ciudad de México, que es sentarse con el gobierno local y decirles, oigan, maestros, pues pongámonos de acuerdo porque estoy a 2 minutos de tener que cerrar. Es decir, creo que es un momento en el cual las compañías tienen, y ni siquiera a nivel individual, sino como cámaras o como sectores o lo que sea, tienen que empezar a hacer esfuerzos de lobbying importantes con sus gobiernos respectivos, porque ahorita sí todos estamos así, porque la gente ya nos lo dijo, hasta que los gobiernos no levanten las restricciones y hasta que los gobiernos no vacunen a la gente no va a salir de su casa. Ahí les va un número que yo dije, caray, por más de que salgamos a la calle y de repente digamos, ay, ¿cómo es posible que hay tanta gente en el tianguis? Son unos irresponsables y tal. La realidad es que solamente, de acuerdo a esta encuesta de McKinsey que estoy citando, solamente el 18% de los encuestados eh, están llevando a cabo su vida como la llevaban antes de la pandemia. Es decir, el 82% de nosotros somos los que estamos así, a veces asomando la trompa y a veces no, pero estamos un poco esperando a que nos digan, oye, maestro, ya puedes salir a la calle. Mi punto es este, o sea, que las compañías tienen que volver a pensar a nivel macro y en ese contexto ponerse las pilas y hacer lobbying de manera organizada con sus gobiernos respectivos. De lo contrario, esto no va para adelante en un ratotote. Pues también siendo muy pragmáticos, hay que aprender a convivir con el virus porque tampoco sirve estar encerrados en casa continuamente. Ya hemos visto que el lockdown no ha matado la pandemia. Ese es el Entonces, problema. ese es un tema muy serio. Habrá que aprender a convivir con el virus de una manera u otra. Por ejemplo, en la Ciudad de México es increíble cómo hayan cerrado restaurantes, pero los tianguis y los lugares informales siguen abiertos sin distancia, sin medidas higiénicas, sin medidas de salubridad. Pero a ver, los escucho hablar de esto y a mí lo único que me preocupa es, hay que aprender a convivir con el virus, sí, Nicola. Pero mira, yo puedo salir con tapaboca, careta, guantes, zapatos,
una pequeña chamarra encima, a lo mejor una capucha, un sombrero, y me protejo y me protejo y me protejo, y probablemente no me contagie, ¿no? Probablemente no me contagie porque voy bien forrado y demás. Traigo alcohol conmigo todo el tiempo y me lo echo en las manos cada 10 minutos. Hasta ahí vamos bien. En el momento que llego a no sé dónde, el resto de la población le está valiendo madre. Me tose, me escupe, me estornuda, no se protege. Entonces está bien, pues yo estoy protegido y no me va a pasar nada. O sea, ¿eso es convivir con el virus? Es lo No, que me preocuparía. es que ahí te va, digo, si yo tuviera la respuesta, yo sería el secretario general de la WHO, ¿no? Y como no lo soy, pues no estoy obligado a tener la respuesta. Pero me parece que la gran estrategia que es evitar el contagio no necesariamente es la estrategia adecuada. ¿Por qué? Porque lo único que hace eso es, ahora sí que, distribuir el contagio. O sea, no sé si el bicho sea susceptible de ser eliminado o no, pero la realidad es que la estrategia actual no está funcionando, particularmente en países como México. Si tú te pones a ver la tasa de mortalidad a nivel mundial por el COVID con respecto a la tasa de mortalidad por COVID en México, híjole, aquí estamos 3 veces por encima del promedio de la OSD. Sí, por Es eso, decir, pero aquí nos está entonces, yendo peor, pero en fin, esto ya derivó, como anticipamos, en una discusión sobre política de salud pública. Pero es que no, no tiene es por qué ser, no inevitable. tiene. Ajá. A mí me preocupa, si yo soy bachoco, me preocupa vender huevo, pollo y pavo. Estoy de acuerdo a la población que consume huevo, pollo y pavo, y la gente va a seguir comiendo huevo, pollo y pavo. Yo no estoy hablando de bachoco, estoy hablando en un momento dado de las marcas, como las que dijo Nicola, los restaurantes, todas estas compañías que han tenido que cerrar por todo esto que se lo estoy llevando a la fregada. Pues sí, estoy de acuerdo que esto es espantoso. Estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que nada más protegerse es aplanar, ¿verdad? La distribución de propagación del virus. Es decir, que en vez de que se propague en polos, se propague en todo el país, ¿no? Y como está el virus por todos lados, pues todos cubiertos. Y el virus no se autoelimina. Eso es Mm, algo que he estado leyendo. No se autoelimina. No es que si nos protegemos todos, el virus se va a asustar y se va a ir. Eso no va a pasar. Estamos de acuerdo en que para que se desaparezca esta marinola, necesitamos una vacuna efectiva y si no, no va a haber de otra, así como la polio y todas esas enfermedades espantosas que se supone que ya no hay porque ya se erradicaron, pues ya no hay la viruela loca y no sé qué más cosas, ¿no? Y a la gente que le pegan esa clase de madrolas como varicela y sarampión, pues qué mala pata, pero no son enfermedades que a lo mejor son tan mortales, mortíferas, propagantes, total que le pegan. Oye, esta cosa está matando gente, atletas, gente que corre, gente que va al gimnasio, no agarra parejo, ¿no? Entonces la pregunta es, pues la vacuna es la solución, pero mientras, como mercadólogos y para lo que Back to Business nos respecta, ¿qué tenemos que hacer para reconectar con esta gente? Insisto, la empatía sí, muy padre, pero hacer acciones de conectividad, pues mucho más directas, mucho más one to one, para que nos pelen, Pero, porque si mandas un correo, pues, no lo van a leer. pero no solamente a nivel de los canales que empleas, o sea, yo creo que eso es, vamos, eso es fundamental, pero también a nivel de narrativa de las marcas, que esto un poco lo hemos comentado aquí ya. Leer el mercado está muy fácil, la gente no tiene lana y si tiene lana no querrán gastarla por obvias razones, están encerrados en sus casas, en términos generales estamos asustados, preocupados y tal. Pues si eres una marca, es más, cualquier corporación, ni siquiera una marca que pretendas que esté aquí en el mercado dentro de 10 años, una marca que te chutas a nivel táctico, pero es una marca que te dice, mi reina, no te preocupes, no pasa nada, estoy contigo, te acompaño. Ese es un discurso. Otro discurso es, hago de tu casa un lugar más placentero. Y ahí ya tienes dos estrategias, que son dos estrategias que hemos comentado aquí. Y ya, me parece que en lo que las compañías resuelven su tema a nivel estratégico, y eso será obviamente conversando con sus gobiernos respectivos, pues tienen ahí de nena el problema y la solución. Tenemos un consumidor que está muy fácil leerlo,
y lo único que se trata aquí es conectar el punto. ¿Tienes miedo? Pues te doy contención. ¿Te aburres en casa? Te la hago más agradable. Y chao, bye, bye, y nos vamos, ¿no? Sí, sí, pero lo que es Yo creo, ¿eh? desesperante Lo que pasa es que es que, no nos han marcado las grandes marcas para preguntarnos, pero eso es lo que deberían de estar haciendo. aunque nos marquen las grandes marcas, vamos a tener que esperar un poquito, pero bueno, no dudo que lo que va a suceder está sucediendo de hecho ya. Pero a ver, yo insisto, y vuelvo a insistir. Queremos dirigirnos a un nuevo consumidor, más bien a un nuevo formato de consumidor, no es que sea nuevo, está bastante viejito, pero a un consumidor que ahora tiene una saturación de mensajes espantosa, que ha dejado de leer y se ha puesto más a ver y a escuchar, más orientado al video, al audio, al clipping, ¿no? Que vas a un puesto de periódicos y es una tristeza ver cómo está vacío el puesto de periódicos. O sea, necesitamos nuevas formas de conectarnos con estas personas. Y eso es lo que muchas veces las marcas no quieren entender y sorpresivamente uno que otro colega tampoco quiere entender. El nuevo consumidor, el que nos espera en el 2021, no le vamos a llegar con estrategia común o con estrategia normal o común y corriente o la de siempre. Ya no va a ser tan padre. Te vas a una de esas tiendas, por ejemplo, de marca muy bonita, con un pelícano, o la otra que tiene un carrito del súper, esas marcas que hay, ¿verdad? Ujú. Enormes, gigantescas, y la gente llega y ya ni pregunta, ya ni los ves hablando con la gente, con los anaquelistas, ya saben a lo que van, llegan, agarran, lo echan en su... ¿Por qué? Porque ya llegan googleados y ahora sí que visit online, Windows Shopping online y ahora sí que a lo mejor convierten offline. El mercado de entrega a domicilio se basa de veras en conectarse vía tecnología. Hoy en día las tiendas, los restaurantes que entregan a domicilio, que no están suscritos en Rappi, Mappy, Tappi y Uber Eats, no venden un carajo, porque no son encontrables. No son encontrables. Si yo voy a pedir una torta, la pedía yo a la tienda 1, 2 y 3. Ahora abro mi aplicación y hay como 40 que venden tortas y escojo y a ver cuál me gusta. Es a lo que voy. La nueva forma de conectarse con la gente va a depender de la tecnología, sí o sí, y la atención al cliente tiene que ser un poquito más, vamos a llamarle, robotizada de entrada en primer contacto para que la gente no sienta con qué hay que esperar 30 horas. Digamos que son dos niveles, ¿no? Para que estemos de acuerdo, ¿no? Por un lado es articular un discurso que aborde los miedos y las necesidades y tal de tu cliente, y ya que tienes articulado ese discurso, entonces lo entregas a través de los canales adecuados que son los que has mencionado, y la operación tendrá que ser también como la has descrito. ¿Estamos? Pues debe Y ser así mucho más tienes los tres sofisticado. niveles. Pues sí. O sea, hay aplicaciones maravillosas, orgullosamente mexicanas, como Consume México. Te metes ahí y tienes todo lo que hay que ordenar. Bueno, pues a lo mejor es consumemexico.com donde hay que meterse. A lo mejor hay que meterse en otras cosas diferentes, pero la promoción ya cambió, la promoción es diferente, la promoción es mucho más agresiva. Los nuevos talentos mercadológicos son los que van a prevalecer. O sea, si la gente ve caso cerrado, pues ahora verá, yo qué sé, Ujú. la jueza Rodríguez de Toluca, yo qué sé, está por todas partes. Para poder ver, fíjense, antes yo ponía Televisa en vivo y me salía muy fácil, ahora tengo que ser suscriptor de Blim o de alguna de esas o de Easy para poder ver Televisa online. Big mistake. Pregúntale a Azteca, pregúntale a otras grandes cadenas. La televisión es libre, está en todos lados, no tiene que ser por suscripción nada más. Lo que pasa es que estamos hiperconectados. Al de sign in a Spotify, utilizando tu cuenta de Facebook, porque no es lo que va a pasar. Y como ese hay un montón de cosas y de oportunidades. El nuevo consumidor necesita variedad de oportunidades. Los que salen en su coche ya ni voltean a los letreros, van así como dices tú, ¿verdad? O Nicole. No me vayan a escupir los de la calle, no vaya a pasar un motociclista ahí que tosa de repente. Vas con tu aire acondicionado puesto. Si tienes aire acondicionado. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? No me gusta. Muy bien, Moisés. Ahora, Nicola, ya tenemos algunas preguntas del público. Ya pasamos a esta nueva etapa, bueno, nueva fase. Y bueno, el primero en hacer una pregunta fue Luis.
Luis Pérez. Luis, te voy a ceder el micrófono, por favor, para que lo hagas directamente. Adelante, Luis. Hola amigos, me da gusto saludarlos y felicidades del año 2021. Un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, Gracias, gracias. Luis. Igualmente. Gracias. ¿Cómo ven ustedes el futuro de los centros de coworking, WeWork y demás que vemos en Insurgentes que están construyendo edificios, pero altísimos y con ese mismo concepto, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Puedo tomar esa? Porque además nosotros Claro. tuvimos nuestras oficinas en un WeWork aquí muy cerquita y obviamente se desató todo este rollo y la cerramos. El punto es el siguiente. WeWork en México era un negocio destinado a fracasar antes de la pandemia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el concepto corresponde a una economía con una estructura diferente a la nuestra. ¿A dónde voy? Ese concepto es adecuado para economías en las cuales el sector de servicios es un componente importante. Aquí no, aquí nos falta una barbaridad, es decir, y además la culpa la tenemos las universidades también, by the way, estamos produciendo más diseñadores que compañías que requieren logos, ¿no? Estamos graduando más, no sé, bueno, abogados siempre han sobrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no me meto, pero en términos generales, este es un mercado que no da para la cantidad de negocios pequeñitos que son, que son el cliente natural de WeWork. Ahora, en ese contexto, si tú tomas como bueno que WeWork estaba diseñado o concebido para emprendedores, la realidad es que el emprendedor se dio cuenta, gracias al COVID, o a causa de, no gracias, de que no requiere una oficina. Antes el emprendedor requería de una oficina para tener credibilidad ante su cliente o su prospecto, porque pues cómo le voy a decir que hice la presentación o la estrategia o la campaña, pues aquí en el cuarto de la tele, pues queda gacho, ¿no? Pero como el último año todos hemos trabajado desde casa, ahora sí que ya todos salimos del closet, so to speak, y entonces ya no hay vergüenza alguna de trabajar desde casa, tal cual, ¿no? Y Dani me dice que sí, en cuyo caso, pues ya nadie va a necesitar un WeWork, por más que tengan mesas de ping-pong, te sirvan cerveza desde las 12 del día y tengas camas para, ¿no? Literal, para echarte una siesta a media mañana. O sea, yo sí, vamos, veo que les va a ir muy mal y no solamente por el concepto del negocio, no solamente por el momento, sino porque inclusive antes de la pandemia, WeWork perdía dinero que daba gusto. Estaban perdiendo dinero a raíz de 2.4 billones por trimestre de USD. O sea, una barbaridad. Solamente Wow. sobrevivían por el flujo que tenían gracias al fondo de inversión. Pero ahorita, digo, faltan 2 minutos para que las personas que metieron su lana ahí digan, oye, ¿qué óvole? ¿Dónde está el retorno? El retorno no existe. Entonces, si tienen curiosidad por experimentar un WeWork, apúrense porque les queda poco. Sí, yo Es una coincido especie en con tu extinción. coincido con tu Dan, apreciación. El trabajo desde casa ha llegado para quedarse. Se ha demostrado que la gente sigue siendo igual de productiva trabajando desde su casa. Se ha demostrado que se puede conectar con sus colegas a través de la nueva tecnología. Se ha demostrado que ya es inútil hacer juntas de 45 horas para no decidir absolutamente nada. En fin, el mundo del trabajo ha cambiado y yo no auguro que una empresa como WeWork tenga mucha vida. Como tú bien dijiste, Álvaro, estaban en problemas antes del COVID. Hoy yo creo que el futuro de muchos trabajos se va a dar desde casa. Lo que a lo mejor tendrá auge una vez que la situación regrese un poquito a la normalidad serán lugares de socialización en donde los trabajadores puedan reunirse una vez al mes para socializar, conocerse, hacer trabajo de equipo, hacer team building, pero el trabajo en casa ha llegado para quedarse, ¿eh? sí, sí, y yo lo he dicho muchas veces, el trabajo en casa llegó para quedarse, estoy de acuerdo, pero hay muchas profesiones con las que yo he trabajado, platicado. Una de ellas es un amigo mío abogado, de esos que hay muchos en México, y lo que me dice él es, bueno,
es que yo no puedo recibir a un cuate para firmar un contrato, un convenio, pues en mi casa y mandárselo por correo tampoco está padre, entonces por eso rento un WeWork, donde la gente puede venir y le puedo ofrecer un buen café, bla, 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 y de repente rompemos el hielo con un billar. Ahí a lo mejor tienes razón, pero este mismo cuate acaba de decidir comprar mejor una oficina en uno de esos nuevos centros comerciales que hay. Bueno, en esos edificios que se están construyendo con pequeñas oficinas, pues para tener una oficina privada y se acabó, no tipo WeWork, sino una oficina privada tipo, es una oficina privada. Y habrá giros, obviamente por motivos lógicos, pues como la medicina, ¿no? La psicología, la psiquiatría, donde a fuerza pues tienes que tener un consultorio, bla, bla, bla. Exacto. Y uno que otro giro por ahí donde, como bien dice mi querido Álvaro, sobran profesionistas porque la profesión no está en auge, como puede ser el diseño gráfico, amenazado horriblemente en México, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema central, la nueva normalidad, sí. La nueva normalidad de trabajo en casa, sí. Cuando yo trabajaba en una gran multinacional hace muchísimos años, viajaba como estúpido. Hubo un año que viajé 190 días, lo tengo apuntado, no se me va a olvidar nunca, en el 2003. Pero de repente descubrieron que las juntas por televisión o como se llame también funcionaban y dejamos de viajar tanto. Y los clientes se acostumbraron a vernos por la pantalla chica. Y eventualmente sí ibas a visitar de repente a tu cliente allá en Brasil o no sé dónde, porque se antojaba. Hoy en día eso ya es el común denominador, ya ni la gente viaja 190 días, no existe tal cosa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es ridículo, a menos de que seas un vendedor que tiene que traer muestrario en la cajuela. O sea, a lo mejor sí un vendedor de colchas que visita el norte de la República, uno de suéteres, ¿no? Para que toquen la textura del suéter y puedan saber si está rico o no está rico. Pero la mayor parte de las cosas que compramos este año por plataformas como Amazon o Mercado Libre o cualquiera de esas, no me dejarán mentir que ahora lo que ofrecen es compre, que al fin y al cabo lo regresa si no le gusta. Entonces la gente está comprando cosas ya sin tocarlas, sin verlas, sin olerlas y sin saborearlas. Porque está la garantía de que las pueden regresar si no le gustan, no questions asked. Que es algo que los gringos descubrieron hace 20 años y que aquí en México estamos muy emocionados. No, puedo regresar, güey, pues eso es lo normal. No me gusta, la regreso, a menos de que sean calzones, ¿no? Pero te asombraría también, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la nueva normalidad es conectarse con los clientes? Sí. WeWork, pobrecito, lo siento mucho, pero se equivocaron porque hay muchísimos centros de conectividad tipo WeWork que tienen auténticos incubadores de innovación que sí están sacando billetes y sí están funcionando. No por la renta de sus WeWorkers, sino porque tienen centros de incubación de empresa. Y lo ha hecho Guayo con Telefónica en Santa Fe, lo ha hecho muchas compañías, lo han hecho el señor Marcus, que está en la tele, Marcus Dantos, que tiene un auténtico centro de innovación, donde la gente quiere ir y quiere tocar las paredes. Entonces, híjole, es que para todo hay excepciones en la vida. Yo sí creo que estos centros tipo WeWork funcionan, pero cuando tienen un propósito específico y despiertan la necesidad de que la gente vaya. Yo creo que eso es Tienen, quizá lo diferente, ¿no? tienen hay una bronca ahí y es así que de filosofía de trabajo. En términos generales, y a pesar de que las generalizaciones chocan, pues voy a generalizar. En términos generales, las compañías que están albergadas en este tipo de lugares, los WeWorks, ya antes había uno carísimo que era súper almidonado, ¿cómo se llamaba? Los rebus, Rebus, ¿no? qué horror, no, bueno, Rebus. nosotros ¡Pa salimos su corriendo madre, de Rebus. D'Artagnan! Sí, yo no sé cómo No, no, pagamos eso, no, qué horror, qué no. espanto. Bueno, pero en fin, el punto es el siguiente. En términos generales, son compañías, son startups, ¿no? Son compañías que no dependen, no viven del flujo que generan, sino viven de la inversión de alguien que está allá atrás. Y voy a pasar un juicio muy mala onda, pero en términos generales es una cultura de juguemos a que trabajamos, ¿no? Y por eso jugamos ping-pong, ¿no? Y por eso tomamos cerveza y nos echamos una siesta y tal, pero la realidad es que al final del día en términos generales, son ventures que no dejan dinero y por eso eventualmente tanto los WeWorks como sus inquilinos van a desaparecer del mapa porque no es lo mismo que tú abras, lo saben ustedes, todos nosotros que estamos aquí, no es lo mismo abrir un negocio con tu lana
y que además tu supervivencia depende del flujo que generas, que cuando de repente llega alguien y te dice, órale, tienes 1,000 pancholares, y reviéntatelos como quieras y ahí me dices dentro de 3 años cómo te fue. Pues son dos cosas diferentes. O sea, aquí el mal ejemplo, y subrayo mal ejemplo, lo puso Google. ¿Por qué Google se podía dar el lujo de tener masajistas, ¿no? Y darle sus caritas a la gente a media mañana? ¿Sí me cachan? Porque tenían unos márgenes tan alucinantes que podían hacer eso. Y el resto de las organizaciones se fueron con la finta de que dizque eso propiciaba la productividad y que ese era el modelo de management a seguir. Y el tiempo va a darme la razón. Ese es un modelo, un estilo de management que no tiene futuro, porque al fin y al cabo, bueno, yo me peleaba, bueno, esto ya es terapia, pero les platico rápido. Yo me peleaba como enano en WeWork cuando necesitaba algo y yo le decía, oye maestro, qué bueno que hay cerveza y ping pong, pero yo aquí vengo a hacer dinero y no me estás ayudando. ¿Por qué? Porque no tienen ese mindset. En fin, ya me superclavé. El punto es, si ustedes están trabajando en casa, estén tranquilos trabajando en casa, todos seguiremos trabajando en casa, aun cuando nos digan que podemos salir a la calle, porque ya nos acostumbramos a que aún trabajando en casa y en pants, ¿no? Puede ser productiva. Órale. Siguiente pregunta entonces. Antes de entrar Perdón. a la siguiente pregunta, que creo que es una buena observación de Neocomunicaciones, nos dicen que entonces las empresas, ¿dónde pondrían sus direcciones fiscales? Despacho de abogados que te rentan la dirección fiscal. En su casa, yo que sé, en la casa del director general, ¿no? Yo creo, ¿no? O en un lugar a donde no pueda localizarte el SAT. No, pero hacen También. compulsas, hacen compulsas. No, la pregunta es mucho más seria de lo que parece, y tiene razón Neocomunicaciones. Yo creo que la dirección fiscal debe ser, obviamente, donde tú puedas recibir anuncios, recibir notificaciones y además debe tener uso de suelo. Y better yet, y todavía más aún que eso, tú como organización también eres una marca y debes aprovechar todos los recursos a tu alcance para construir tu narrativa. Entonces, no es lo mismo que seas me lo estoy inventando, pero un despacho que esté en la Sierra Lacandona, es una tontería lo que estoy diciendo, a un despacho que tiene sus oficinas en la Torre Mengana de Paseo de la Reforma, ¿no? Todo comunica. Entonces, también hay que ser cuidadoso en ese. Digo, no cuidadoso, aprovechar ese recurso. No pasa nada si dices que tu sede está en la Sierra Lacandona, no pasa nada. Y no me refiero a Sierra Lacandona con vertientes en las lomas, no, o sea, literalmente la Sierra Lacandona. No hay Sierra Lacandona en Lomas, no Ya existe esa sé, sierra. pero poco no sonó. Pero Ok. suena como que puede Muy ser, bien. ¿no? No, sí, Y el bueno, tema es Moisés, disculpa, pero tenemos más preguntas en la fila, entonces yo creo que vamos a seguirle con las demás. Carlos nos hace una pregunta. Carlos Díaz, te voy a dar la voz, por favor. Adelante con tu pregunta. Muy buenas noches a todos. La pregunta tiene que ver sobre planeación de marketing. ¿En qué va a diferir la planeación de marketing de un negocio del 21 a lo que pasó en el 20? Sabiendo que el 20 habíamos hecho un precioso plan en los últimos meses del 19, lo empezábamos a implementar y pácatelas vino la pandemia. ¿Okay? Y nos agarró con las manos en la puerta, etc. El 20, empezando con pandemia y no sabemos hasta qué mes tendremos pandemia, ¿cuál va a ser la diferencia en planeación para nuestro marketing? Buenas noches, Carlos. Gracias por la pregunta y un gusto saludarte. ¿Qué tal de político me vi? Puta. No, yo creo que la respuesta está en la pregunta. Es decir, la enorme diferencia es que el año pasado, como que lo de la pandemia era un moving target, ¿no? O sea, pensamos que ya en 2 semanas, ya en 2 semanas, ya en 2 semanas. Y entre pitos y flautas, pues no sabíamos bien cuánto tiempo iba a durar. Actualmente tampoco tenemos ni idea cuánto va a durar, pero de que vamos a seguir en la misma hasta el 31 de diciembre, yo pongo dinero. O sea, yo creo que en ese sentido, al menos dentro de la incertidumbre, al menos sí tienes una base mucho más, pues no quiero decir previsible, pero sí, que
el año pasado. O sea, por lo menos ahorita ya sabemos que esto no es cualquier cosita y que de aquí a que haya una solución de fondo a nivel de economía y a nivel de salud pública, le ronca. Entonces, yo no sé qué piensen Moisés y Nicola, pero me parece Pues que va por ahí la cosa. mucha flexibilidad, mucha agilidad, trabajar sobre planes tácticos, haciendo cambios literalmente sobre la marcha, conforme vaya evolucionando la situación que estamos viviendo. No pegarse a un libro, no pegarse a un plan rígido y ser absolutamente flexibles, ser absolutamente adaptables, Yo ágiles. también, yo coincido con ustedes. Yo le agregaría nada más una componente, ahorita que dijiste la palabra esa peligrosa llamada libro. Hoy en día las editoriales modernas que realmente saben hacer su chamba, en vez de libros, lo que están haciendo ya es rentar capítulos, porque ya el capítulo 13 del libro fulano no sirve para nada, ¿no? Ni como historia. Yo creo que lo que hay que hacer es ser muy ágiles. Cuando me preguntas, Carlos, 2021 contra 2020, no, es que es primer trimestre 2021 contra 2020, ¿no? Ya la planeación a largo plazo se volvió la planeación de 6 meses, la de mediano es 3 meses y la de corto plazo es mañana, ¿no? O sea, eso fue lo que pasó, los calendarios se hacen más chiquititos, ¿no? Tengo una amiga que hace banquetes, pero hace unos banquetes de pocas tuercas, cada semana te pone el menú de qué toca. Antes hacía 3 o 4 opciones, ahora cada semana pone uno. Hoy es la semana de paellas, no me pidan otra cosa. Esta es la semana de, yo qué sé, de pizzas, o de la semana de lasañas, o la semana de, yo qué sé, cochinilla a la leña. ¿Por qué? Porque ya no puede tener menúes. Tiene un plato principal a la semana y está vendiendo, pero como loca. Bueno, cada quien vende como quiere. ¿Por qué? Porque entendió que su cocina, para sacar 20 platillos, 30, 40 o 100 órdenes, tiene que ser muy eficiente. Entonces, ya estamos acostumbrados que nomás tiene un platillo a la semana. ¿Quieres comer el domingo rico? Oye, ¿qué hay para la semana? Tocó para ella. Mándame una para 10 personas. Y así funciona. Y así funcionan muchos negocios porque tenemos que trabajar con corto plazo. Eso es lo que yo le tendría que decir a don Carlos Díaz como humilde respuesta. Se han recorrido los calendarios. Y Ahora sin ya no embargo, existe años, ahora se llaman meses, ¿no? ¿No creo? pero inclusive, ya nada más para cerrar, inclusive dentro de esta flexibilidad, yo creo que el entorno es bastante eh, previsible. O sea, nadie podría anticipar un rebote importante en la economía durante el segundo semestre. O sea, vamos a seguir así, me parece que de aquí a- a todo el año, porque en el mejor de los casos, los índices de vacunación empezarán a pintar pues, por ahí del final del año. Entonces, yo creo que la ventaja, entre comillas, de este año con respecto al anterior es que por lo menos estamos ya trabajando en un entorno mucho más previsible de lo de lo que sucedió el año pasado, me parece. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Todavía hay más. Este es de Hugo Edmundo Rojas. Hugo, por favor, adelante con tu pregunta. Te doy micrófono. Ok, hola a todos, feliz año, espero que lo hayan pasado Igualmente. todos muy bien, muchas gracias. Aclaro antes de hacer la pregunta, no quiero sonar fatalista, pero aquí la inquietud que tengo es que escucho, o no sé si es una mala percepción mía, pero escucho como que va a llegar el punto y como que no está tan lejano en el que va a acabar la pandemia. Y la verdad es sorprendente cuando uno ve la lista de lo que va publicando la OMS, por ejemplo, en donde pareciera como que hay enfermedades formadas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y no nos deberíamos mejor de estar preparando en todas las actividades de los negocios para que estén transformadas, para que estén desafortunadamente algunas eliminadas, otras creadas nuevas actividades, pero para un mundo en donde vamos a vivir con un tema de mayor precaución en términos de gérmenes, de virus, etcétera, etcétera, pero que definitivamente, o sea, como raza humana tenemos que seguir adelante y esto debe de ir para muchos años y para arriba, ¿no? Pero no sé, es una pregunta que me he hecho, ¿no? Porque a veces
en diferentes foros escucho como que, bueno, es que va a acabar en abril, ¿no? Va a acabar en septiembre. Lo mismo decíamos el año pasado, ¿no? Gracias, es eso. Muy Gracias, amable. Hugo. Déjame tomar la cuestión que mencionas, Hugo, que es más retórica que una pregunta, porque no sé si es una pregunta específicamente, pero desde el punto de vista retórico, estamos tratando la pandemia como algo que va a acabar, sí. Estamos tratando la pandemia como algo que se va a acabar, ¿no? No vamos a ver en septiembre, sí, no vamos en octubre, ¿no? Mientras no hay acciones concretas para acabar con la pandemia, muy contundentes, pues no se va a acabar, ¿no? Y dicen que la vacunación es la acción concreta que va a acabar con ella. Y saldrán nuevas cepas, y las nuevas cepas habrá que atacarlas con una nueva forma de vacuna, y a largo plazo esperemos que pronto pues se acabe el problema. Pero mientras, mi querido Hugo, y yo creo que eso es lo que podía yo aportar rápidamente, mientras hay que vivir con la pandemia y hay que vivirla de la mejor manera posible. Y la forma de vivirla es, pues, diciéndole a nuestras marcas y nuestras compañías y empresas y consultados y asesorados, pues que tienen que ir para adelante como se pueda. Porque como bien dice Nicola, y tiene toda la razón, pues encerrados no vamos a sobrevivir. Se nos va a acabar el cash, vamos a tener que ir al banco por cash para pagar cosas y cuando salgamos al banco, no nos protegemos, nos estornuda el señor de al lado y estamos contagiados, ni lo mande Dios. Claro, por supuesto que eso tiene que acabar algún día. La palabra correcta aquí que dirían los eclesiásticos es cuándo Diosito nos va a mandar la solución. Es Y los que, prácticos, ¿cuándo lo vamos a encontrar nosotros? es que ahí te va. Lo que yo sostengo es que las marcas somos quienes conformamos a ver, va a sonarles como choro de sociología y tal, pero las marcas somos un componente importante en la conformación del discurso dominante, o sea, de la cultura, de lo que sucede en la sociedad. En ese contexto, las marcas, me parece que el problema de las marcas es que están esperando a ver qué sucede y esperando a que como dicen los americanos, se asiente el polvo. Y me parece que no va por ahí la cosa. A mí hay tres palabras que me chocan, que son remover resiliencia y proactividad, porque me parece que son tal cual anglicismos. Pero en ese contexto voy a rescatar la palabra proactividad. Y es la primera vez y la última que voy a usarla. Las marcas tienen que ser proactivas. Las marcas, si se ponen la pila, podrían perfectamente ser quienes conforman la nueva realidad. Es decir, en lugar de esperarme a ver cómo reacciona la gente, más bien soy yo el que le digo, ok, vive en tu casa y vive de esta manera, chambea en tu casa y chambea de esta manera. O, es decir, en lugar de estar en una posición defensiva, es más bien salir adelante y ser quienes proponen el nuevo, ahora sí que la nueva realidad. O sea, es un poco el rollo de las modas, pero llevado a nivel macro. Aquí hay una enorme oportunidad para las marcas de ellas mismas diseñar el entorno en el cual van a competir. El enorme problema es que eso requiere que en las organizaciones haya personas que estén pensando mucho más allá del siguiente trimestre, es decir, requiere que en las organizaciones haya personas dedicadas a pensar en términos estratégicos, en términos de futuro y en términos generales, al menos en nuestro mercado, yo no he conocido una sola persona, que tenga ni esa capacidad, ni esa disposición, ni esa vocación. Entonces, el punto es que yo creo que la conversación de hoy es meramente teórica, porque para cómo pinta la cosa, ni se va a resolver el tema de salud pública, ni tampoco hay personas al frente de las organizaciones que puedan ser quienes diseñen la nueva realidad. En fin, ese es mi comentario. Así es, Álvaro. Seguimos en incertidumbre, veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, hay que estar pendientes y seguirnos adaptando, innovando. Y bueno, pues llegamos al fin. Se quedaron algunas preguntas en la fila. Gracias, de verdad. Hoy hubo muchísima interacción. Así debe de ser. Nos encanta que sea así, que ustedes le den el rumbo al programa. Las preguntas que se quedaron al aire, que fueron de Daniel Domingo, por favor, en la siguiente charla estén presentes. Les daremos voz para que las hagan. Con muchísimo gusto. Y ya saben, si tienen más preguntas, más ideas, nos pueden escribir por correo, ¿no? En los mails que les mandamos, ahí las pueden hacer. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí
a los nuevos, los que se dieron la oportunidad, también gracias por estar aquí. Y bueno, pues les deseamos una excelente noche, una excelente semana. Esto es Back to Business y seguiremos hablando sobre mucho marketing los próximos miércoles a las 6 de la tarde. No olviden invitar a sus amigos, colegas, familiares, etcétera. Muy buenas noches. Gracias. Un gusto verlos otra vez, que sea un súper año para todos nosotros y nos vemos aquí los miércoles, ¿no? Cuídense mucho. Feliz año para todos. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Namaste.